Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. En la boca del lobo, con Javier García Isaac. Pues estamos en la boca del lobo, continuamos aquí esta mañana de martes en Radio Ya. La verdad es que yo también me quedo de patata, escuchando a los contertulios que todos los días nos acompañan. Unos días gustan más, otros días gustan menos. A unos les gustan más unos, a otros otros, pero vamos, aquí tenemos variedad para elegir. Lo digo para aquellos oyentes que unos están encantados, otros... Pero bueno, de eso se trata, bueno, tenemos a Vicente Montañez, que este sí que suscribe unanimidad. Don Vicente, muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Un abrazote fuerte para ti y todos nuestros oyentes. Bueno, yo sé que nos estabas escuchando atentamente, Atentamente, como siempre, cuando tengo ocasión lo hago siempre, sí. Vicente, importante, la economía española crece al 3,2% en el 2016 y el FMI mejora sus previsiones a medio plazo para nuestra economía. Pero entonces, ¿por qué el FMI insiste en subir impuestos, más reformas, más ajustes, abaratar el despido? ¿Qué es lo que está pasando? Parece un poco contradictorio, ¿verdad, Javier? Es decir, oye, por un lado reconocen que la economía española crece al doble de la economía europea, por otro lado mejoran sus previsiones en el medio plazo. Esto básicamente está sacado de un titular de prensa de esta que hay que coger también un poco con pinzas, porque habría que emplearlo, es decir, mejora sus previsiones a medio y largo plazo, aunque las empeora para el año que viene, ¿de acuerdo? Pero bien, si te parece, vamos a darle un vistazo a cuáles son los datos de verdad que presenta el Fondo Monetario Internacional, porque aunque habitualmente no suelen ser precisamente de los organismos más certeros en sus previsiones, yo creo que este estudio sí que aloja algunas luces y algunas sombras sobre la economía que creo que debemos de tener todos presentes en nuestro día a día. Vamos a ver, lo primero que llama la atención es que plantea, bueno, este año cerramos, como además ya se publicó también ayer definitivamente por parte del INE, el crecimiento del PIB para 2016 ha sido un 3,2%, es un buen dato, y aquí viene lo primero que llama la atención, es decir, ellos proyectan estos niveles de PIB a 4 años y, bueno, cuando en el 2021 se presenta una economía, un crecimiento del 1,7% del PIB, oye, el año que viene vamos a pasar del 3,2 al 2,3%, es decir, casi la caída de un 1 porcentual en cuanto a cuanto a Producto Interior Bruto. Esto es para llamar la atención, es decir, esto no es una desaceleración, esto es una caída en picado. Caída en picado que, por otro lado, cuando analizamos los datos trimestrales de la economía española, ya vemos claramente esta tendencia no a la desaceleración, sino a la caída en términos de PIB en el último trimestre. Con lo cual, este es uno de los datos sobre los que yo creo que debemos de quedarnos, porque va a justificar precisamente el argumentario que luego a posterior hace el FMI. Otro de los datos que además aparece hoy en portada en todos los diarios económicos es qué está pasando con la inflación, ¿vale? Por un lado, el FMI lo que prevé es que no hemos acabado con una inflación este año por debajo del punto porcentual, espera que vaya subiendo hasta el 1,7 o entre el 1,7 y el 2% para el 2021, que seríamos un poco el nivel de inflación que se ha establecido como tope por parte de el Banco Central Europeo en cuanto al tema de las ayudas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, importante, fijaros cuál es la dependencia que estamos teniendo, por un lado, de la energía y de los hidrocarburos, tema que yo llevo durante mucho tiempo comentando ya en los distintos medios con los que colaboro, de tal forma que simplemente por la subida de la luz y de los hidrocarburos nos hemos ido casi a un 3% de IPC durante este mes.
Esto, Javier, es una muy mala noticia. Es decir, si por un lado decrecemos en el crecimiento de la economía y por otro lado no somos capaces de controlar nuestros precios, ¿de acuerdo? Claro. Llegamos a una situación realmente complicada. Y luego, el otro caballo de batalla, Javier, es la tasa de desempleo, ¿de acuerdo? Es verdad, conocíamos los resultados de la encuesta de población activa la semana pasada, donde nos alojaban un 18,6% de tasa de desempleo, es decir, un mejor resultado. Es verdad que también en la creación de empleo vamos bajando. El Fondo Monetario Internacional, además, cree que a partir del año que viene prácticamente la creación de empleo cae bastante hasta llegar en el 2021 tan solo a un 0,9%. Pero lo grave de esta situación, ¿de acuerdo?, es que estamos planteándonos que en 2021 seguiremos teniendo una tasa por encima del 15%. Bien, todos estos números, ¿qué quieren decir a la hora de la verdad? Bien, que tenemos una economía que ha estado creciendo y tirando durante mucho tiempo, básicamente por 3 factores. Factor precio del dinero, es decir, tasas de interés cero o negativo en algún caso. 2, bajo precio de los hidrocarburos, y vemos que esto ya se está acabando. Y luego cambio paridad euro-dólar, ¿vale? Y en la medida en la que esta paridad se está equiparando, eso hace que seamos menos competitivos y que, por tanto, nuestra economía crezca menos, ¿vale? Frente a esto, ¿qué es lo que sucede? Los dos grandes problemas que no podemos controlar, Javier. Tasa de desempleo, es decir, fijaros que probablemente a mediados de este año vamos a conseguir el mismo nivel en cuanto a término de Producto Interior Bruto que teníamos en el año 2007, pero no vamos a conseguir el nivel de empleabilidad que teníamos ni tan siquiera en el 2021 en el que teníamos en el 2007. Es decir, en el 2021, es decir, de aquí 4 años, vamos a tener la misma tasa de empleabilidad que teníamos en el año 2009 en plena caída en picado de la crisis. ¿Qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que nuestra economía crece sin crear empleo, ¿vale? Y otra prueba de ello, que también ha aparecido esta semana en datos macro, es cómo la aportación de los rendimientos propiamente del trabajo y de la actividad empresarial al PIB ha caído a lo largo de esta crisis un 10%, mientras que ha crecido en la misma proporción los rendimientos del capital. Es decir, que lo que estamos teniendo es una economía que crece artificialmente en función de procesos más puramente especulativos del capital, Sí. que realmente en generar empleo, en generar aquello que nuestros ciudadanos necesitan. Este es el motivo por el que muchas veces me preguntáis, oye, si los datos macros va bien, ¿cuándo lo vamos a notar? Pues hombre, si lo que va bien es el capital, lo van a notar aquellos que gestionan el capital o que hacen inversiones en capital. Pero desde luego la gente que vivimos de las rentas del trabajo, de las rentas de nuestras empresas, no lo estamos notando porque esto no va mejor. Esto realmente lo que estamos haciendo es redistribuir a menos esa riqueza. Javier, a partir de ahí, lo que sí que identifica muy claramente el Fondo Monetario Internacional es cuáles son aquellos aspectos susceptibles de trabajar en la línea. Y básicamente es, por un lado, necesitamos crear más empleo. Para crear más empleo, el Fondo Monetario Internacional tiene por entender que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es la rigidez del mercado laboral, la flexibilización. Por eso apuestan por un contrato único que yo, bajo mi punto de vista, pues creo que tampoco va a aportar demasiado, pero bueno, insisto, es una opinión personal. Y luego por el abaratamiento del despido, es decir, básicamente necesitamos flexibilizar, reforzar en la línea de la reforma laboral. Vaya por delante que, insisto, yo tengo que contaros esto es lo que plantea el Fondo Monetario Internacional. Yo no creo que el problema español sea un problema tanto de rigidez de mercado, ¿vale?, que sí que lo fue antaño, pero no creo que en estos momentos lo sea. En España hace mucho tiempo que el despido lleva siendo libre, es decir, tú puedes echar a un señor cuando quieras. Otro problema es cuál es la cantidad con la que lo debes de indemnizar, ¿vale? Pero no hay que confundir rigidez con responsabilidad económica frente a esta situación, y lo que deberíamos de hacer probablemente es provisionar los importes de los despidos en nuestra cuenta de explotación en el capítulo de salarios, y entonces esto no sería un problema. Para mí el principal problema del mercado subyace en la competitividad. Es decir, hombre,
poco valor añadido a una economía se le puede generar cuando lo tenemos basado básicamente en el sector servicios y además en un sector servicios de bajo valor añadido como es el sector turístico. Entonces, en la medida en la que no acometamos un proceso, Javier, de cambio del modelo productivo, esto va a ser realmente difícil que lo podamos reencaminar. Frente a esto, para seguir manteniendo los altos niveles de deuda, que por cierto, según el informe del Fondo Monetario Internacional, no va a bajar tampoco el nivel de endeudamiento de España a lo largo de este año, lo cual es preocupante, pero es que en los próximos 4 años tan solo vamos a bajar 4 puntos porcentuales de endeudamiento, es decir, vamos a seguir estando por encima del 95% de PIB de deuda. Esto es una muy mala noticia y esto es por lo que nos dicen, vamos a ver si ustedes no son capaces de que el empleo genere riqueza y la única riqueza que están teniendo ustedes es básicamente de las rentas del capital y como parece ser que fiscalmente no vamos a agravar más esas rentas del capital, van a tener que ustedes obtener más rentas vía tributaria. Y este es el motivo por el que plantea una subida de tributos. Con lo cual, Fondo Monetario Internacional, Javier, nos está pintando un escenario de desaceleración acelerada, como decía aquel nefasto presidente del gobierno que tuvimos. Bueno, pues con este escenario las medidas que plantean son las de siempre. Yo creo que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Este gobierno no necesita seguir ahondando en las reformas que está haciendo, sino acometer reformas importantes de verdad. Y una de ellas es ver cómo somos capaces de dejar de lastrar las maltrechas economías privadas y de las empresas, ¿de acuerdo?, plantear modelos fiscales, una reforma fiscal donde grave realmente lo que está creciendo en la economía en estos momentos, que básicamente son los capitales, y por otro lado, acometer el ansiado cambio de modelo productivo para que seamos capaces de mejorar en competitividad, porque si no, desde luego, esta situación se va a cronificar, Javier. Oye, Vicente, que como te voy a tener aquí el jueves en tertulia, yo creo que tendremos más tiempo a analizar estas recomendaciones que nos hace el FMI, recomendaciones que, insisto, son muy pocas novedosas porque al final se basan en que hay que subir los impuestos, sobre todo el IVA. Es que se basan, efectivamente, Javier, en más de lo mismo, y el más de lo mismo ya estamos viendo a dónde nos está llevando, es decir, claro. Esto para los fondos de inversión y para determinados, bueno, pues puede ser muy positivo, pero oye, en la economía del día a día, en la gente que está saliendo, cada vez ganan menos, el nivel de mileuristas, ya no de mileuristas, sino gente que está cobrando el salario mínimo interprofesional, sigue subiendo, estamos por encima de 6 millones en la economía. Se ha radicalizado la posición, o sea, ha desaparecido la clase media. A lo largo de esta crisis, Javier, han salido más de 3,6 millones de personas de la clase media y no se han ido a la clase rica, básicamente se han ido a la clase pobre. Sí, estamos teniendo realmente unas tasas de nivel de pobreza funcional nunca vistas, y digo nunca vistas, de que nos tendríamos que remontar probablemente a épocas de la posguerra para estar hablando de estas cifras. Realmente la situación del día a día, la situación real, la situación que viven nuestros ciudadanos no es nada fácil, ¿eh? Pues me quedo con eso, que no es nada fácil, y me quedo con que el jueves viene esa tertulia y el jueves más en profundidad. Por cierto, un exitazo el vídeo que colgaste, ¿eh? Seguro, bueno, pues nada. Así que prepárate otra, hasta que tengamos la cámara. Colgaremos otro, Javier. Aquí es un placer colaborar con vosotros. Un abrazo como siempre, uno de nuestros expertos de cabecera en economía.